La isla misteriosa, parte 4. Una vez que los colonos llegaron a la isla Tabor, no encontraron nada. Llegaron a una casa, tampoco encontraron nada. No encontraron a ninguna persona. Lo que sí encontraron fueron utensilios y armas, las cuales se la llevaron. Durmieron en aquella casa, pero al día siguiente escucharon a Albert gritar. Salieron y vieron que era atacado por un salvaje. Ese salvaje, esa bestia, era aquel náufrago de la isla Tabor. Aquel naufragante se había convertido en salvaje. Entonces no puso resistencia y lo ataron y lo llevaron a la isla Lincoln. No sabían cómo llegar a la isla Lincoln, pero vieron una hoguera que seguramente Ciro habría puesto, o también Nab. Llegaron a la isla y le contaron todo lo sucedido a Ciro. Entonces Ciro dijo que tendrían que devolverle aquella alma a aquel náufrago. Pasó prisionero unos días en el palacio. No comía carne cocida, sino que comía aquellas carnes crudas. Pero después de unos días ya se acostumbraba a la carne cocida. Entonces Ciro propuso dejarle al náufrago en libertad. Lo pusieron en la playa, pero aquel náufrago no hizo nada. Hasta que lo llevaron a la meseta, donde ahí le salió una lágrima. Un día Albert fue atacado por un jaguar y aquel náufrago le ayudó. Entonces Ciro empezó a contarle la historia de cada uno de los 5 colonos que estaban al principio. Pero aquel náufrago no dijo nada. Pero un día dijo que se iba a ir a la dehesa. Entonces Ciro le dijo, está bien, te vas a la dehesa, pero te vamos a hacer una casa. ¿Para qué? Para que cuides a la granja. Entonces construyeron aquella casa para el náufrago, y el día que el náufrago iba a partir a la dehesa, empezó a contar un poco de la historia de él. Dijo que se llamaba Ayrton, que era un pirata el cual lo habían traicionado y lo habían dejado en aquella isla, en la isla Tabor, y que un día lo vendrían a rescatar. Pasaron los días y hicieron un molino. Pudieron ya realizar el pan. Llegó el invierno y Ayrton tuvo que bajar al palacio. Una vez que volvió el buen clima, decidieron salir a buscar diferentes sitios que no conocían. Pero Ayrton y Jack se quedaron. Cuando ya estaban en la barca, Spilett le dio las gracias a Ciro por haber puesto aquella hoguera que les ayudó a encontrar la isla. Entonces Ciro dijo que él no había puesto nada. Los dos empezaron a discutir y llegaron a que es otro misterio que les preparaba aquella isla. Spilett, mientras revisaba una de las cosas de que habían sacado del cajón, encontró una cámara y en aquella cámara tomó una foto que a lo lejos vieron que era un buque. Revisaron aquella imagen, pero Ciro pensaba que era el buque del capitán que venía a rescatar a Ayrton, pero no era así.
sino que eran unos piratas que posiblemente venían a atacar a la isla Lincoln. Entonces ellos debían prepararse. Una vez que pensaban que aquel barco se iba a ir, iba a pasar de la isla Lincoln, dio vuelta hacia la isla Lincoln e iba directamente. Así que, siendo ya horas de la noche, los piratas echaron las anclas. Entonces Ayrton tuvo una idea. Le dijo a Ciro: déjame ir a revisar aquella navegación. Ciro aceptó, pero Penfront le acompañó hasta una islote. Ayrton entró en aquella navegación y vio que eran alrededor de 50 piratas y que el buque era llamado Speedy. Ayrton tuvo una idea de explotar aquella navegación, pero justo cuando iba a explotar, uno de los piratas se lanzó sobre él. Empezó a pelear y mató a unos 6 piratas. Tuvo que volver y le dijo a Ciro que tenían que luchar. Entonces cogieron las armas que tenían y se dividieron en 3 grupos. Y que más o menos a cada uno le tocaba entre 8 a 10 piratas. ¿Cómo se dividieron? Fue Nab se puso en la chimenea, Artyom y Pencroff en el islote, Spilett Albert en la desembocadura del río. El barco se acercaba y a medida de que el barco se acercaba, los náufragos, los colonos, empezaban a atacar. Empezaron a atacar hasta que iban muriendo de pocos en pocos. Ningún náufrago resultó herido, hasta que aquel barco llegó a la desembocadura del río, donde por arte de magia explotó. Pero antes de haber explotado salió una canoa. ¿Vieron cómo en una canoa se fueron unos pocos piratas de la embarcación? Una vez que se había hundido por completo aquella embarcación, vieron cómo cada utensilios del barco empezaban a salir y empezaron a utilizar. Una de las ideas de ellos era volver a reconstruir, pero no les fue de utilidad. Y de vuelta entre ellos se pusieron a pensar que el por qué explotó aquella embarcación. Era otro misterio que les preparaba la isla Lincoln, que debían encontrar a aquel Salvador, el cual los había ayudado en varias ocasiones. Les tomó unas semanas sacar todas las cosas de la desembocadura del río. Una vez llevado todo, Ciro dijo que cada uno de ellos debía andar con cuidado, debido a que piratas estaban en la isla. Mi hijo me estaba conversando que está leyendo un libro que se llama La Isla Misteriosa y que está bien entretenido y que está por finalizar.